vamos a analizar y vamos a trabajar en torno al Sistema Internacional de Unidades, que le llamamos el SI, ¿sí? Este sistema surge de una convención en la cual muchos científicos del mundo se ponen de acuerdo para utilizar un cierto conjunto de unidades para, a la hora de realizar una medición, todos podamos de alguna manera medir aproximadamente lo mismo, ¿sí? De ahí es que surge un conjunto de unidades, los cuales vamos a llamar las unidades principales, ¿sí? En realidad, las unidades principales del Sistema Internacional son 7. De ellas solo citamos algunas de las más importantes para este momento. Posteriormente, en un futuro video, vamos a analizar con sumo detalle algunas otras que no están acá presentes, como por ejemplo la temperatura, la intensidad luminosa o la cantidad de sustancia. Son algunas de las cuales vamos a especialmente analizarlas con sumo detalle en su momento. En el Sistema Internacional de Unidades, para medir la masa, siempre vamos a utilizar la unidad kilogramos, ¿sí? Para medir longitudes, siempre vamos a utilizar metros. Como la longitud es una medición en una sola dimensión, vamos a observar siempre de que la unidad metro está elevada al exponente 1, haciendo referencia de que medimos una longitud, por ejemplo, la longitud de una soga, la longitud de un alambre, etc. Siempre la realizamos en una sola dimensión. Caso contrario, cuando medimos área, vamos a medir en metros al cuadrado, dado de que se involucran dos dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos una placa, por ejemplo, tiene 4 lados, por lo tanto son 4 longitudes. Y para determinar la superficie o el área, es decir, el conjunto de unidades que se enmarca dentro de estos lados que delimitan esta placa, vamos a tener que realizar el producto, vamos a tener que multiplicar dos de sus longitudes. Por ejemplo, tenemos que multiplicar esta longitud por esta longitud para obtener así la superficie o área de esta zona. Por lo tanto, tendríamos que el área va a ser igual a una longitud por la segunda longitud, metros por metro. Esto es igual a metros elevado al cuadrado. Caso muy similar vamos a utilizar para medir, por ejemplo, volumen, que es una unidad de capacidad, en la cual vamos a utilizar el metro cúbico. ¿Por qué? Para medir volumen vamos a utilizar o vamos a medir, vamos a relacionar 3 longitudes, ¿sí? Vamos, por ejemplo, si tuviéramos una caja, por así decir, en el ejemplo que está graficado, deberemos involucrar 3 de sus longitudes. Debemos multiplicar, por ejemplo, la base, el ancho y el alto, ¿sí? O la profundidad. Entonces tendríamos metro por metro por metro, y por la misma propiedad de las potencias anteriormente citadas, tendríamos metro como base común, y la suma de los exponentes me daría metros elevado al cubo. De ahí es que el volumen siempre lo vamos a medir en metros cúbicos. Para hacer referencia ahora al tiempo, simplemente vamos a decir de que en el Sistema Internacional de Unidades, para medir tiempo, vamos a utilizar la unidad segundos. Para el caso de las unidades derivadas, como su nombre lo indica, estas derivan de las unidades fundamentales del Sistema Internacional. Estas unidades nos van a servir para medir, para cuantificar otras magnitudes, como por ejemplo la velocidad. A la velocidad la definimos como el espacio o la longitud por la unidad de tiempo. Entonces decimos que es la longitud por la unidad de tiempo, y a la longitud, ¿sí? En el Sistema Internacional la medíamos como, entonces la velocidad va a ser igual a la longitud, que la medíamos en metros, sobre el tiempo, que lo medíamos en segundos. Entonces esta sería la forma de calcular o de determinar las velocidades. Otra magnitud es la aceleración. A la aceleración la definimos como la velocidad por la unidad de tiempo, ¿sí? A la velocidad por la unidad de tiempo nos va a dar origen a metros sobre segundos
elevados al cuadrado. Sería la unidad que vamos a utilizar, o sería el conjunto de unidades que vamos a utilizar para determinar aceleración. Otra magnitud muy importante es la fuerza. A la fuerza la vamos a definir como la masa por aceleración de la gravedad, ¿sí? Si decimos entonces que la fuerza va a ser igual al producto de la masa por aceleración de la gravedad, a la masa la medíamos como kilogramos por la aceleración, metros sobre segundos al cuadrado. Y precisamente la operación de estas unidades nos va a dar origen a la unidad Newton, ¿sí? Que es la unidad que vamos a utilizar para medir fuerzas en el sistema internacional. Para el caso de las presiones, a la presión la vamos a definir como una fuerza que se aplica sobre una determinada superficie. Es como una fuerza hacia abajo. Es lo que produce el mismo peso, la misma masa de un objeto que se asienta, que decanta sobre una determinada superficie, ¿sí? Ese peso, esa fuerza que ejerce sobre esta superficie es lo que denominamos presión, ¿sí? Ahora bien, si decimos que es fuerza sobre superficie, a la fuerza, para medir fuerzas, habíamos dicho anteriormente que vamos a utilizar los newtons. Ahora sobre superficie. Según el sistema internacional, las superficies las medimos en metros cuadrados, que son unidades de área-superficie. Ahora, el newton sobre metros al cuadrado nos origina una nueva unidad para medir presiones, que es el pascal. El PA o pascal lo vamos a utilizar para medir presiones en el sistema internacional. Para medir entonces magnitudes como la energía o el trabajo, utilizamos el joule en el sistema internacional. La energía o el trabajo lo definimos como la fuerza por la longitud. Si decimos entonces, si hablamos de fuerza, estamos hablando entonces de newtons por longitud metro, ¿sí? Newtons por metro o fuerza por longitud nos da origen a un joule. Por último, vamos a hablar acerca de la densidad, lo cual es una magnitud dentro del sistema internacional que se puede presentar de tres maneras, como gramos sobre centímetro cúbico, kilogramos sobre decímetro cúbico o 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En realidad, la forma más adecuada que tenemos para medir sería precisamente esta, que relaciona kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Por qué? La densidad es el cociente que existe entre la masa y el volumen de una sustancia o de un cuerpo, ¿sí? Podríamos decir de que es la cantidad de materia que existe en un determinado volumen. Entonces, si hablamos de masa sobre volumen, a la masa la medimos en kilogramos y el volumen en metros cúbicos, ¿sí? Y este cociente, masa sobre volumen, nos define o nos da origen a la densidad, que la representamos mediante la letra ρ del alfabeto griego.